¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso sobre 3 pedidos de Alfredo Arias para este mercado de pases de Peñarol. Es basado en información, no es que hablé con Alfredo Arias personalmente y me dijo: mira, Fabio, voy a pedir 3 cosas, pero sí es basado en cierta información, en cierto estudio del plantel, y por eso creo que tengo la potestad como para decir: Alfredo Arias va a pedir estos 3 jugadores, no nombres propios, sino 3 posiciones que Peñarol tiene que sí o sí reforzar en este mercado de pases. Basado en información, vamos a empezar con el tema del arco. Es bien sabido que Alfredo Arias pidió un arquero a principio de temporada y sin embargo no le trajeron. Se quedó con Thiago Cardoso, un arquero que en la primera mitad del año se podría decir que hizo agua, si bien parece que está levantando el nivel. Y es por eso que Peñarol va a ir por un arquero. De hecho, ya Rubio lo confirmó. Se manejaron opciones, se habló de Mele, de Arruabarrena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, acá lo que cuenta es el gusto del entrenador y el pedido de Alfredo Arias. Así que, entre Aguerre y Viconis, que son las dos opciones más viables, las más cercanas, porque Mele y de Arruabarrena están lejos. Así que entre Viconis y Aguerre, según Ignacio Oviedo, el jugador que más le gusta por características es Viconis. Así que atentos a ver qué termina pasando. Esto coincide con una información que me daban a mí de que Viconis estaría en un 80% confirmado. Coincide con la información de Roberto Moar, en el que dice que con Viconis las negociaciones están avanzadas. Así que yo diría que el arquero que va a llegar es Viconis. Pero primer pedido de Alfredo Arias: un arquero, un golero, alguien que ataje. Que tenga mano, gente. Vamos con la segunda petición de Alfredo Arias. Necesita un volante central, un mediocampista, un 5, como le quieran llamar ustedes. Pero necesita alguien en el medio que marque, que tenga recorrido, que tenga dinámica, que logre quitarle pelotas a los rivales y no que los corra de atrás, no que le vea el número. Así que, segunda petición de Alfredo Arias, un 5 de marca. Ya lo pidió también a principio de año. Se vio que Peñarol estuvo escaso de esa posición porque a Cristóforo no le dio. La realidad es que no le dio y además estuvo mucho tiempo lesionado. Apareció Cachete, que le dio otra dinámica al equipo, pero Alfredo Arias ya pidió a principio de año y estoy seguro de que va a pedir en este mercado de pases nuevamente un 5 de marca, un volante central. Se había hablado de Felipe Gutiérrez en su momento. Yo no creo que vaya por Felipe Gutiérrez, pero si bien todavía no apareció un nombre, aún no ha salido ninguno, tengan por seguro que Peñarol va a ir por un volante central para este mercado de pases. Y ojalá sea del gusto de Arias, que siendo campeón de la apertura se merece que le den el gustito, ¿no? De que él tenga la posibilidad de elegir un volante central, no como pasó a principio de año, que si bien le trajeron jugadores, no le trajeron lo que él pidió. Así que las peticiones de Arias tienen que ser importantes, porque la realidad es que tenía razón. Peñarol precisaba un 5 y Peñarol precisaba un arquero. Así que Rubio y Bengochea no creo que estén mirando esto, pero si lo ven, escuchen a Arias. Escuchen a Arias, porque el análisis del plantel que hizo fue completamente correcto a su idea de juego, ¿no? Por supuesto. Y ahí ya enganchamos con la tercera petición. Si bien creo que Peñarol también necesita jugadores en otros puestos, como por ejemplo en el lateral izquierdo, y de hecho Rubio va por Maxi Olivera. Si bien sí es cierto que Peñarol debe reforzar otras posiciones, creo que la tercera petición de Arias, es decir, los 3 puestos que Arias va a priorizar a la hora de hacer peticiones, van a ser, como dije, el arquero, el volante central y el puntero por derecha. Por derecha, gente, aclaro. Y voy a explicarles por qué. Es también basado en información. Resulta que antes de que llegue Alfredo Arias a Peñarol, cuando ya se estaba hablando, antes de que haga su primer entrenamiento y todo, ya Ignacio Oviedo de Digital iOS, de Sport Más, así que pueden ir a seguirla tanto a Digital iOS, que hace el programa de que va, como a Sport Más, decía que para Arias la Quintana iba a ser un jugador fundamental, importantísimo, que iba a basar todo en la Quintana, y realmente fue así. De hecho, se notó el bajón de Peñarol en el momento en que se fue la Quintana, algo que pudo haber sido, sí, fue un error de la dirigencia, se podría haber trabajado de otra manera distinta, pero al final se le terminó sacando más plata y por lo menos dejó algo al club. Sin embargo, a lo que voy es que Peñarol perdió muchísimo cuando se fue la Quintana, un jugador que fue cuestionado por mí principalmente. Yo lo cuestioné muchísimo porque, claro,
tenía muchas carencias, también tenía unas virtudes espectaculares, pero esas carencias a veces frustraban al hincha, a mí me frustraba muchísimo. Pero la cuestión es que la Quintana tenía una virtud y era que le daba amplitud a la cancha, que tenía una velocidad tremenda, que estabas en defensa y con la Quintana en instantes estabas atacando. Y todo eso Alfredo Arias logró aprovecharlo en el tiempo que estuvo en Peñarol, de hecho, en el tiempo que coincidieron en Peñarol, mejor dicho. De hecho, Arias fue muy importante para el progreso de la Quintana. Yo creo que no es casualidad que apenas llega Arias, la Quintana se termina yendo. Por todo esto es que yo digo que hoy en día Peñarol necesita sí o sí un puntero por derecha. Y Arias va a pedir un puntero por derecha, porque si antes de llegar su táctica, su planteo se basó en la Quintana, hoy va a necesitar un jugador de esas características. Así que para mí las 3 peticiones de Alfredo Arias van a ser: el arquero, va a ser el volante central y el puntero por derecha. ¿Qué nombres se manejan hasta el momento? Brian Rodríguez. Brian Rodríguez, no hay otro. Que sabemos el tema de la diferencia económica entre lo que cobra en el América y lo que puede llegar a cobrar acá en Peñarol. Hay una distancia enorme que veremos si se puede resolver. Yo la verdad no creo. Entonces, estoy seguro que Alfredo Arias pidió un puntero por derecha. Peñarol necesita un puntero por derecha. Incluso, aunque Arias no lo pida, la gerencia deportiva debería ser consciente de que es necesario. Entonces, Peñarol va por un puntero por derecha. Estoy 100% seguro de eso. Veremos qué nombres van surgiendo, pero hasta el momento el único es el de Brian Rodríguez. Creo que si bien tienen características un poco diferentes, son similares en algunos puntos, en otros son diferentes. Pero para mí cubriría y de sobra la salida de la Quintana. Para mí Brian Rodríguez es mucho más jugador porque es mejor culminador. Si bien no tiene para mí la velocidad de la Quintana, sí tiene el mismo 1 contra 1 o mejor, y además termina mejor las jugadas, que ese es el puntito que a la Quintana siempre le faltó. Entonces, si viene Brian, para mí se cubre, y ahí estaríamos hablando de que se cubren esas 3 peticiones, ¿no? Viconis en el arco, el volante central que veremos quién va a ser, pero les aseguro que va a venir alguno, para mí va a venir uno. Y es más, ese volante central que venga debería ser el jugador que sea eje del equipo el año que viene. Para mí. Pero bueno. Y el punta por derecha, que veremos si es Brian o algún otro que no baje demasiado la calidad de la Quintana. Por izquierda es diferente, porque vos por izquierda tenés a Mancilla, tenés a Alonso, y de uno de esos tenés que sacar un puntero por izquierda. Tenés a Rossi, que también habitualmente jugaba por izquierda. Entre esos 3 juveniles vos uno tenés que sacar, porque inclusive tenés a Méndez que puede dar una mano de puntero, aclaro, no volante por izquierda, sino de puntero por izquierda. Puede darte una mano, si bien no es lo ideal. De hecho, en el clásico Peñarol lo jugó de esa forma, con la Quintana por un lado, Méndez por el otro y Arezzo, digamos, de 9. Entonces, para mí esas serían las peticiones de Alfredo Arias de cara a lo que va a ser el mercado de pases. Déjenme en los comentarios qué otra posición debería reforzar Peñarol. ¿Qué nombre se les ocurre para el 5? ¿Qué nombre se les ocurre para el puntero por derecha y para el arquero? Si están conformes con el tema de Viconis. Porque recuerden, creo que Arias hace mucho hincapié en el tema del juego con los pies, justamente, ¿no? El tema de jugar bien al fútbol, además de atajar. Poder recibir, tener visión, tener buena capacidad a la hora de pasar la pelota. Por eso pedía Monetti, que si bien Monetti tuvo 1000 errores, en teoría era un arquero que jugaba con los pies. Bueno, para mí Arias se equivocaba, pero fue el arquero que pidió. Es una realidad que lo pidió y es difícil saber si iba a ser mejor o peor que Thiago, pero la realidad es que se necesitó un arquero. Entonces, capaz en este caso también considera a Viconis que es mejor con los pies que Aguerre. No lo sé, la verdad, yo no tengo la capacidad como para decirles es mejor o es peor que Aguerre con los pies o no. Pero según información de Oviedo, prefiere a Viconis antes que a Aguerre. Y en parte calculo que alguno lo va a entender. No sé, veremos qué se termina trayendo, pero así estaría la situación del mercado de pases en Peñarol, gente. Comenzando, todavía no estamos en la época fuerte en la que ya arrancan a sonar más nombres, ya se sabe cuál viene, cuál no viene, pero estamos rumbo a eso. Gente, gracias por ver el video hasta acá. Les pido que si les gustó dejen un like, que me ayuda muchísimo. Suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video de Panorama Fútbol. Un aguante, chau chau.